a reptiles, aves y mamíferos que desarrollan el resto de los anexos embrionarios, y esa va a ser la última práctica. En este caso, veremos precisamente el desarrollo embrionario del inicio del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Qué estructuras conforman el sistema nervioso central? ¿Cuáles son las principales estructuras que lo conforman? Bueno, yo de lo que me acuerdo, el sistema nervioso central se conforma de... Ay, ¿cuál era? Era el encéfalo y el cerebro. El encéfalo y el cerebro. Ajá. Perdón, era la médula espinal. Exacto. El sistema nervioso central se compone fundamentalmente de dos estructuras, que es el encéfalo y la médula espinal. Aquí en nuestra imagen estamos viendo precisamente la formación del encéfalo. Toda esta estructura que tenemos en la cavidad craneana es lo que es el encéfalo, y el resto que corre por la parte dorsal es la médula espinal. ¿De acuerdo? Díganme, ¿de qué hojas blastodérmicas se deriva el sistema nervioso central? Endodermo, mesodermo, ectodermo. ¿Ectodermo? Del ectodermo, acuérdense que el ectodermo en los vertebrados es una porción continua de ectodermo epidermal, pero que en la parte dorsal está diferenciada en ectodermo neural, que es donde se va a formar precisamente el sistema nervioso. ¿De acuerdo? ¿Qué estructura es la que induce al ectodermo neural a formar el sistema nervioso? ¿Quién lo induce? Ya habíamos platicado en... La formación de la placa neural. Sí, pero ¿quién induce? ¿Quién provoca esa formación? ¿Precordal y notocorda? Exactamente, la precordal y la notocorda, que se conocen como el inductor primario. ¿Sí? La formación de la placa neural se lleva a cabo por la inducción primaria del cordomesodermo, que dijimos que no sea porque sea la primera, sino porque es la primera en conocerse. ¿Sí? A la vez que se está dando esa inducción del cordomesodermo con el ectodermo neural, hay otras estructuras que también ya están reaccionando en la formación del cuerpo del individuo. En este caso en particular, la formación del sistema nervioso central se da por la inducción del cordomesodermo, o conocido también como el inductor primario. ¿De acuerdo? Díganme, ¿qué funciones tiene el sistema nervioso central? ¿Cuáles son las funciones? Transmitir información. ¿Cómo? Transmitir información. ¿Transmitir? A ver, muchachos, de todos los que están ahí al pendiente, dígame, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso central? Es comprender la información y recibir estímulos que después nos den una señal para poder protegernos sobre algún peligro. En pocas palabras, ¿de qué otra forma me lo puedes decir? Es el receptor de información. Exacto, muy bien. ¿Y esa información qué le hace? La transmite para poder Exacto, la integra, ¿sí? La procesa, y como resultado ejerce una respuesta. Exacto. Esas son las funciones del sistema nervioso central. Es sensorial. Sensorial, ¿por qué? Porque recibe los estímulos del medio ambiente. ¿Por qué medio recibe los estímulos? ¿Cuáles son? Los sentidos. ¿Cuál? Por los sentidos. Exactamente. ¿Cuáles son esos órganos de los sentidos? Olfato, vista, gusto. Ajá. Claro.
Exacto, todas esas son estructuras que nos permiten establecer el contacto con el medio ambiente y recibir esos estímulos, o sea, sensorialmente hablando, ¿sí? Los integra en el sistema nervioso y como tal da una respuesta. Por lo tanto, las funciones del sistema nervioso son sensoriales, integradores y motores. ¿Sí? Recibe las sensaciones del medio ambiente, las procesa o las integra y da una respuesta, o sea, la función motora, da una respuesta a esos estímulos. También, ¿qué otra función tiene el sistema nervioso? Tiene una función también de homeostasis, o sea, mantener un equilibrio corporal. Y esto se establece gracias al sistema endocrino, gracias a una serie de hormonas que se secretan a partir de ciertas glándulas. ¿De acuerdo? Esas serían las funciones del sistema nervioso. Ahora, histológicamente, ¿qué tipo de células conforman el sistema nervioso? ¿Las neuronas? Las neuronas, ¿y qué otra? Ajá, muy bien. Exacto. Esos dos tipos de célula son las que básicamente conforman el sistema nervioso central. Las neuronas y las neuroglia, o células de la glía. ¿Sí? Ambas células derivan de un precursor que son los neuroblastos. Por lo tanto, los neuroblastos desarrollan hacia las neuronas y a las células de la glía o la neuroglia. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya vimos. El sistema nervioso central se establece a partir del ectodermo neural, gracias a la interacción inductora de lo que es el cordomesodermo. Tiene una serie de funciones que no son las que acabamos de describir, sensorial, integradora y motora. ¿Sí? Se conforma a partir de dos células fundamentales, que son las neuronas y las células de la glía o la neuroglia, que vienen de los neuroblastos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O alguna pregunta? No, profe. No. No, ok. Entonces, a lo largo de la revisión de los organismos que hemos visto, ya hemos mencionado cómo se forma el sistema nervioso a partir de la gastrulación. Sí, ya lo habían mencionado ustedes. El primer indicio en la formación del sistema nervioso es la... ¿Es qué? ¿El hipotálamo? No, ¿verdad? No. Estas imágenes ya son de sistemas nerviosos ya desarrollados por completo. Aquí tendríamos todo esto es el encéfalo. Esta masa que tenemos en la cavidad craneal es el encéfalo, y el encéfalo está compuesto por varias capas. La más superior, que actúa como una cachucha, es el cerebro, donde encontramos la sustancia blanca, la sustancia gris, una serie de circunvoluciones, etc. Esto es el cerebro. Tenemos un cerebelo, ¿sí? Y un bulbo raquídeo. Entre otras cosas, también tenemos al encéfalo, que nos está conformando el tálamo, hipotálamo y epitálamo, donde encontramos ahí a la hipófisis, muy famosa entre nosotros, porque ya sabemos que la adenopófisis nos produce las hormonas gonadotróficas, etcétera, etcétera, que van, ya saben. Por eso es importante, porque ya ven, el sistema nervioso guarda una homeostasis, un equilibrio hormonal, un equilibrio en el organismo gracias a la secreción de esas hormonas. Entonces, esto es lo que compone el encéfalo en la región craneal. El resto, el tubo que continúa, es la médula espinal. ¿Sí? Esas son las partes que componen. Ahora bien, todo esto se inicia con su formación. Esto ya es muy complicado, ¿eh? El estudio de esta estructura es muy complicada. Y no podría darse en un curso como en esto. Se tendría que dar varios cursos para poder explicar la estructura tan diversificada que existe en el sistema nervioso.
Por lo pronto, solamente vamos a dar el inicio de su formación, y esa formación ya la hemos mencionado en otras clases. Se inicia una vez que se establecen las hojas blastodérmicas, el área neural se transforma ¿en qué? ¿En qué? Ya lo saben todos. ¿En qué? Tenemos el área neural, ectodermo epidermal. Esta neural, ¿qué le sucede? ¿Se empieza a imaginar? ¿Pero qué, cómo? O sea, sí se imagina, pero ¿cómo? Esta área neural, ¿cómo se transforma y se le denomina cómo? ¿Un surco neural? No. Es un epitelio cúbico. ¿Sí? Y posteriormente se transforma en un epitelio cilíndrico. Y luego uno prismático. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchachos, ¿qué pasó? Se engrosa la célula, bueno, cambia de forma y es la... Sí, ¿por efecto de quién? ¿Para qué eso sucede aquí? ¿Del inductor primario? Claro, el inductor primario actúa sobre el área neural y lo transforma de células cúbicas a células cilíndricas. Al formarse este cambio de células, este engrosamiento se conoce como... ¿Cómo se conoce? ¿Cómo? ¿Placa neural? Placa neural. ¿Sí? El primer acontecimiento es precisamente el cambio de células cúbicas cilíndricas y se forma el engrosamiento conocido como placa neural. Esta placa neural ahora sí empieza ¿a qué? ¿A qué? A imaginar. A imaginar en su parte central, de tal manera que se empiezan a elevar sus orillas, formando lo que se conoce como pliegues neurales. Conforme avanza esta imaginación, las células cilíndricas ahora cambian a prismáticas, triangulares o como quieran llamarle, ¿sí? Y empiezan a formar poco a poco esta imaginación, cambian la forma de las células, poco a poco se elevan los pliegues, que son pliegues neurales, y conforme avanza esta imaginación, los pliegues neurales se fusionan. Al fusionarse, como provienen estos pliegues, conllevan ectodermo epidermal, se fusionan y nos crean una capa por encima del área neural, que ahora estos pliegues al cerrarse nos conformaron un tubo, que es el tubo neural. Al fusionarse dijimos que a partir de los anfibios, un grupo de células que se encuentran precisamente en las orillas de los pliegues neurales también se fusionan y nos conforman una estructura conocida como cresta neural. Estas células son las de la cresta neural. ¿Sí? Entonces, el inicio del sistema nervioso central se inicia con el efecto inductor que produce el cordomesodermo sobre esta área neural, provocando que las células cúbicas se transformen en cilíndricas y se engrose y nos forme lo que es la placa neural. Placa neural que empieza a invaginar, la forma de las células empiezan a cambiar nuevamente, la invaginación produce que las orillas se conozcan o se eleven y se conocen como pliegues neurales, que al cerrarse, ¿sí?, hace que se fusione ectodermo epidermal, se cierre y quede por dentro ya el tubo neural en la parte dorsal, a todo lo largo de la parte dorsal. Y un grupo de células también se fusionan y nos crean lo que se conoce como cresta neural. ¿Entendido hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Algo que quieran preguntar, agregar? Por favor, indíquenme que están atentos. Si quieren, levanten la mano. Todo bien, profe. Aquí estamos. Sí, bien. están. Profe. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Ninguna? No. Ok, entonces vamos a continuar. Eso que acabamos de mencionar está relacionado con los anfibios. Sin embargo, también es lo mismo que sucede con las aves, por ejemplo. Este ejemplo ya lo habíamos, esta imagen ya la habíamos visto cuando vimos el desarrollo de aves, en donde a partir precisamente de la gástrula que está sobre
la yema sobre el vitelo, ¿sí? Ya tenemos colocado al ectodermo, al mesodermo y al endodermo. Y nuevamente aquí tenemos la notocorda, que hace el efecto inductor sobre el área neural. El área neural responde y nuevamente cambian las células, se invaginan en el centro, se elevan los pliegues neurales y empiezan a fusionarse, de tal manera que al fusionarse, vean nuevamente, se cierra el tubo neural y se forma lo que es la cresta neural. Cresta neural que en el momento dado se segmenta en dos partes, formando un segmento en la parte izquierda y otra en la parte derecha, flanqueando al tubo neural. Se cierra el cual corre a todo lo largo de la parte dorsal. ¿Sí? Estos son cortes histológicos de manera transversal, que no solamente que nos están mostrando que a la vez que se está conformando el tubo neural, también se están conformando otras estructuras, como la regionalización del mesodermo, axial, intermedio y ventrolateral. La formación del tubo digestivo, como lo que vemos aquí en el endodermo, como posteriormente se cierra y nos forma el tubo digestivo. ¿Sí? Son hechos que se llevan a cabo de manera simultánea, pero no los vamos a mencionar porque en este caso estamos dedicados a ver lo que es la formación del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, esta imagen correspondería a esta, en donde estamos viendo, estos serán los pliegues neurales, lo del medio, este pequeño surco, es el surco neural, ¿sí? Los cuales los pliegues se empiezan a cerrar desde la parte media más o menos del embrión y luego corre el cierre hacia la parte anterior y hacia la parte posterior, ¿sí? Con esto, al formarse ese tubo, es un tubo recto en un inicio, lo mismo que podemos ver aquí, ¿sí? Tendríamos nuevamente el área neural en los anfibios, que al engrosarse forma la placa neural, cuyas orillas se empiezan a elevar poco a poco, formando los pliegues neurales. Esto sería la línea media, donde se va a formar el surco neural, y vean, se empiezan a fusionar poco a poco los pliegues, está la cavidad o del surco, hasta que por fin se empiezan a cerrar. Se fusionan los pliegues neurales de la parte central hacia la parte anterior y hacia la parte posterior. En algunos, como en este caso en los anfibios, el cierre del tubo neural en la parte anterior es tardía, al igual que en la parte posterior. A esto se le conoce como neuroporo anterior y neuroporo posterior. Son aberturas que quedan por el cierre tardío de estos puntos, pero posteriormente se cierran y queda el tubo sellado por completo. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ese tubo es recto. Acuérdense, corre a todo lo largo de la parte dorsal del cuerpo. Volviendo hacia las aves, veamos, aquí tendríamos al tubo neural, ya habiendo sufrido algunas modificaciones que las vamos a mencionar ahorita. ¿Sí? Ese sería el tubo neural. Aquí, simultáneamente, en la formación del tubo neural, vemos cómo se está conformando esa estructura en forma de asa, que es el corazón. Las venas vitelinas que corren, entran y salen del cuerpo para poder satisfacer las necesidades energéticas porque ya están absorbiendo el vitelo. Hasta abajo, de color amarillo, ¿qué será esto? De color amarillo. Endodermo. El endodermo, que también se está conformando el tubo digestivo hasta la parte final. Y vean cómo el mesodermo empieza a conformar sus estructuras que parecen ladrillitos y se denominan somites. ¿Sí? Ok, entonces, volvemos al tubo neural. Habiéndose cerrado, dijimos que corre a todo lo largo. Este tubo neural, en sus inicios, empieza a ser, es un tubo recto, como lo vemos aquí, pero posteriormente ese tubo recto empieza a sufrir una serie de ¿qué serán? Invaginaciones en sus paredes en puntos determinados, para formar tres estructuras básicas que se conocen como vesículas encefálicas primarias. Son tres. La más anterior, que es esta, ¿sí? Se conoce como prosencéfalo. La intermedia se conoce como mesencéfalo. Y la posterior es el romboencéfalo. En otras palabras, podríamos mencionar que es el cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. ¿De acuerdo? Sigue siendo un tubo recto. El resto del tubo que corre en la parte dorsal del cuerpo es lo que va a formar la médula espinal, como lo vemos aquí.
Una vez que se forman estas vesículas encefálicas, ahora nos dan origen estas mismas a dividirse y nos forma la vesícula anterior, que es el prosencéfalo, se va a dividir en dos, como lo vemos aquí, 1 y 2. La más anterior se conoce como telencéfalo. Inmediatamente después sigue el diencéfalo. El mesencéfalo queda como tal, no se divide, pero el rombencéfalo, el cerebro posterior, nos da origen a una vesícula que se conoce como metencéfalo y la de abajo y mielencéfalo. Hasta ahí. El resto del tubo que corre en la parte dorsal va a ser la médula espinal. Ahora bien, de aquí a acá son las estructuras que nos van a conformar lo que es el encéfalo. ¿Sí? ¿Cómo van a decir, este es un tubo recto? ¿Cómo va a llegar ahí? ¿Sí? ¿Cómo va a llegar? Sí, está complicado. Sin embargo, vemos que aparentemente el inicio de la formación del tubo es muy simple. ¿Sí? Bueno, entonces, vemos aquí en este recuadro cómo cada una de las vesículas encefálicas secundarias nos da origen a ciertas estructuras que van a conformar el encéfalo. ¿Sí? Por ejemplo, el telencéfalo nos va a formar el cerebro, los lóbulos olfatorios, por ejemplo, el diencéfalo, la retina. Al decir retina, ¿con qué lo relacionamos? Con los ojos. Exactamente, por lo tanto, los ojos se van a formar a partir del Diencéfalo. ándele, muy bien. Aparte del diencéfalo, como lo vimos en el esquema, mantiene al tálamo y el epitálamo. ¿Sí? El mesencéfalo nos va a formar el cerebro medio. ¿Sí? Con estas características va a formar fibras, tractos de fibras, ¿sí? Y el metencéfalo nos va a formar el cerebelo y el puente de Barolio. El mielencéfalo se va a continuar con lo que va a ser la médula espinal. ¿Sí? Estas son las vesículas encefálicas secundarias y algunas de las características que nos van a mostrar en la formación de su desarrollo. Veamos qué tenemos por acá. Eso ya lo vimos. Aquí hice un estereograma en donde muestra cómo poco a poco el tubo neural va cerrándose a diverso grado conforme la longitud del cuerpo, siendo el cierre más posterior más tardío en el posterior que en el anterior. Vemos además mesodermo al endodermo cómo se están conformando las estructuras. Aquí el mesodermo ya se regionalizó y aquí viene la formación del tubo digestivo, mientras el tubo neural está en conformación. Veamos, ahora, estas vesículas encefálicas que se formaron y las vesículas primarias y las vesículas secundarias fueron llevadas a cabo por el efecto inductor del cordomesodermo. Este cordomesodermo, o sea, la precordal y la notocorda, actúan de diferente manera sobre el área neural, de tal manera que actúan a lo largo de ese tubo neural de diferente manera. La precordal actúa a nivel anterior, ¿sí? Formando precisamente lo que sería el prosencéfalo. Y este inductor se conocería como inductor arquencefálico. Hacia el cerebro medio estaría actuando precisamente la notocorda, ¿sí? Y el inductor o la región del inductor se conoce como inductor arquencefálico. Chispas. Deuteroencefálico. Y el resto de la estructura que forma el tubo neural en la parte final hacia la caudal se conoce como inductor espinocaudal. ¿Qué queremos ver con esto? Que el inductor primario no actúa de manera similar a todo lo largo del tubo, ya que se encuentra regionalizado y cada región nos va a dar estructuras muy particulares. En esta imagen ya estamos observando cómo está dividido ese tubo recto que es el tubo neural, habiéndose formado las vesículas encefálicas secundarias. Vean aquí, el telencéfalo está formado por ventrículos, ¿sí? Un par de ventrículos. El diencéfalo, aquí ya está conformándose la retina del ojo, o sea, la vesícula óptica, ¿sí? A nivel del mesencéfalo, el acueducto, el metencéfalo, cuarto y quinto, los cuartos ventrículos, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos ejemplificando es la formación de esas vesículas encefálicas y
precisamente la formación de las vesículas ópticas a nivel de diencéfalo. Ahora bien, la posición erecta de este tubo no se mantiene por siempre, de tal manera que posteriormente este tubo recto, aquí nuevamente tenemos las fases por las que ha pasado la formación del tubo, vesículas encefálicas primarias, aquí ya tendríamos las secundarias, las vesículas ópticas, y vemos nuevamente de ser un tubo recto, ahora empieza ese tubo a flexionarse. Esas flexuras hacen que poco a poco las vesículas encefálicas se vayan conjuntando poco a poco para que la superficie que están abarcando, por ejemplo, que van desde aquí hasta acá, empiece a ser reducida, ¿sí?, por una serie de curvaturas o flexuras que hacen que la parte más anterior del telencéfalo se conjunte prácticamente con el mielencéfalo. De aquí a acá, si nos damos cuenta en la siguiente imagen, vemos que este telencéfalo que está aquí se ha prácticamente conjuntado con la vesícula encefálica que viene hasta atrás, que sería el mielencéfalo. Con esto, el volumen o la superficie que abarcaba en un momento dado este tubo neural se ha reducido. ¿Por qué? Para que el encéfalo, a final de cuentas, adopte la forma definitiva de la caja craneal del individuo en cuestión. Estas flexuras, ¿sí?, se conocen, son 3 las flexuras que se llevan a cabo hasta alcanzar esta posición. La primera es la cefálica, la flexura cefálica. Esta flexura cefálica se lleva a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Hace que la parte anterior se curve hacia adentro, digamos hacia el pecho, y empiece a inclinarse poco a poco. Sería la cefálica. Se forma a nivel del mesencéfalo. La siguiente sería la cervical, aquí está. Se forma a nivel de mielencéfalo y médula espinal. ¿Sí? Al hundirse esto, esta porción hace que esto poco a poco se acerque hacia acá, para que posteriormente la pontina, que se lleva a cabo a nivel de mesencéfalo y metencéfalo, hace que se conjunte esto y se peguen prácticamente. Como resultado de esas curvaturas o flexuras, vamos a ver cómo poco a poco la parte anterior se está conjuntando con la parte posterior hacia el mielencéfalo. Vean aquí cómo sigue la continua, la flexura. Vean cómo la parte anterior se está acercando a esta para que posteriormente se fusionen todas las vesículas que están implicadas en eso con las flexuras y nos den este volumen, esta superficie, la cual es muy reducida en comparación a lo que teníamos anteriormente. En este caso estamos ejemplificando las flexuras que están conformando en los humanos. Vean, después de tener este tubo neural con sus vesículas separadas o muy alejadas entre sí, gracias a las flexuras cefálicas se van conjuntando hasta darle la forma definitiva de acuerdo con la caja craneal del organismo. ¿Sí? Aquí ya no se notan, sino que se está ya conjuntando las vesículas encefálicas de tal manera que nos da como resultado la formación del encéfalo conformado por el cerebro, ¿sí?, el acueducto y el bulbo raquídeo, como lo vemos aquí, ¿sí? Esto sucede en los humanos fundamentalmente, pero no todos sufren esas modificaciones, esas flexuras, porque no todos tienen la misma forma craneal. Por ejemplo, en los peces, pues no se llevan a cabo esas flexuras. En los lagartos, ligeramente, pero en las aves ya se empieza a notar precisamente esas flexuras y no se diga en los mamíferos. En fin, de las flexuras es adaptar la masa encefálica a la cavidad craneal, ¿sí? Y obviamente el desarrollo del encéfalo pues, continúa para dar todas las estructuras que normalmente conocemos a partir del conocimiento del encéfalo humano o sistema nervioso humano. Esta es en la región cefálica, pero todo esto continúa por la médula espinal y ya de ahí se derivará el sistema nervioso periférico, el autónomo, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda?
¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran agregar? Yo Eso- solamente podía Dígame. repetir, por favor, el otro nombre que le había dado al inductor primario. Al inductor primario, ¿cómo le di? Cordomesodermo. Sí, gracias. Ese es el cordomesodermo. ¿De acuerdo? Acuérdate que, por ejemplo, en el anfioxo solamente encontramos la notocorda, pero ya a partir de los peces y de los demás encontraron la precordal, notocorda, etcétera, que se forman a partir también de mesodermo. Por eso se le llama cordomesodermo. ¿Sí? Sí, gracias. Muy Profe, bien. Sí, dígame. ¿cuál es el nombre de la tercera flexura? La tercera flexura, como no, aquí la tenemos. La primera es la cefálica, la segunda es la cervical y la tercera es la pontina. La cefálica se forma a nivel del ¿cómo dijimos? La cefálica se forma a partir de mesencéfalo, la cervical a partir de mielencéfalo y médula espinal, y la pontina se da a nivel de metencéfalo y mielencéfalo. ¿Sí? Esas son las tres flexuras que se presentan para ir inclinando poco a poco el tubo neural y que obtenga la forma definitiva, como lo vemos aquí. Gracias, profe. Sí, ok. Entonces, ¿no hay ninguna otra duda, muchachos? ¿No? ¡Contesten! No. Ah, bueno, sí. Desarrollo encefálico también se llevaría igual en los insectos, o eso ya sería otra cosa muy diferente. Acuérdate que en los insectos el sistema nervioso central es ventral y se lleva a cabo, no hay vesículas encefálicas ni nada por el estilo. Sin embargo, su sistema nervioso central es de tipo ganglionar, por cordones ganglionares. Revisa Ok. desarrollo de insectos y acuérdate que esta área neural también se encuentra por fuera y se forman cordones ganglionares hacia el centro, tanto izquierdo como derecho. Pero no es tan complicado como en este caso. Sin embargo, existe un sistema nervioso que tiene las mismas funciones que en este caso tenemos en los vertebrados superiores. ¿Sale? Vale. Muchas gracias. ¿Saben qué, muchachos? Ya se nos va a cortar. Le paramos y nos conectamos nuevamente, por favor. Sí, profe. Sale. Hecho.